Las referencias que tenemos es que es la primera vez que se condena a un expresidente de la República. En anteriores oportunidades en Argentina se condenó a integrantes de la Junta Militar, pero en el caso concreto de un presidente elegido democráticamente como aquí, ¿no?, que si bien es cierto quebrantó el orden constitucional con el golpe de Estado, sin embargo esta es la primera vez que se condena a un presidente de la República. ¿Cuánto esfuerzo les ha demandado por parte de la Fiscalía lograr esta sentencia de 25 años? Bueno, realmente ha habido un trabajo encomiable de un grupo de fiscales encabezados por el suscrito y por el doctor Adelino Guillén, que es el fiscal adjunto, un equipo de aproximadamente 18 a 20 personas que han trabajado sacrificadamente durante el año, 3 o 4 meses que ha durado el proceso, inclusive los días domingos, los días sábados, para poder cumplir a cabalidad los requerimientos de este proceso, que realmente es un proceso denominado el proceso del siglo, ¿no? La Fiscalía pidió 30 años y se le ha dado 25. ¿Está satisfecho con la sentencia? Sí, estamos satisfechos porque, mire, esta figura penal del homicidio calificado ha tenido varias modificaciones en el tiempo. Y una de ellas es la pena de 25 años que estuvo vigente en la fecha en que se cometieron estos hechos. De manera que por eso es que la Fiscalía ha considerado, de acuerdo a ley, allanarse y ya no formular recurso de nulidad respecto de la pena, ¿no? El presidente Alberto Fujimori ha apelado a esta sentencia. ¿Qué viene después durante estos meses? Bueno, después de estos meses, el proceso indudablemente va a subir a la última instancia, que viene a ser una sala especial de la Corte Suprema, y allí lógicamente van a tener que revisar el proceso, todos los actuados, ¿no?, y en base a ello establecer una fecha para que los señores abogados y la Fiscalía formulen los alegatos correspondientes, y ya después el proceso estaría listo para ser sentenciado, y esperamos que la sentencia pues sea una sentencia confirmatoria, ¿no? ¿Cuál considera usted que fue la prueba madre determinante para que la Sala Penal sentenciara a Alberto Fujimori a 25 años? Bueno, yo creo que un hecho fundamental es que separar a dos personajes, como es el acusado Alberto Fujimori y el señor ex asesor Montesinos, es imposible, ¿no? Ellos están unidos por un cordón umbilical que los une, que los ata, no solamente durante el gobierno, es decir, los 10 años del gobierno del señor Fujimori, sino también después. Hemos visto que han coincidido ellos en no atribuirse ninguna responsabilidad, ninguna culpabilidad, es decir, no acusar el uno al otro, y esto nos demuestra que estas personas están unidas y realmente son aquellas que gobernaron o cogobernaron este país durante esos años. Fiscal Peláez, gracias por sus declaraciones para En Vivo desde el Sur. Y es que de los cargos por los cuales se ha condenado al expresidente son por violación de derechos humanos. Alberto Fujimori, presidente del Perú desde 1990 a 2000, fue condenado por su participación en 4 crímenes. El primero de ellos data del mes de noviembre de 1991, cuando 6 miembros del Grupo Colina asesinaron a 15 personas y dejaron a otras 4 con heridas graves en Barrios Altos, una zona popular del cercado de Lima. Este grupo paramilitar, presuntamente creado por el ejército para llevar a cabo una guerra sucia, realizó ejecuciones extrajudiciales con la anuencia de las Fuerzas Armadas y del entonces presidente Fujimori. El segundo hecho se dio en la madrugada del 18 de julio de 1992. El Grupo Colina ingresó a la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y secuestró a 9 estudiantes y un profesor. Los secuestrados fueron torturados y asesinados por sus captores. Los otros 2 cargos que enfrentó Fujimori fueron por secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dier, ocurridos tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Y 41 pruebas pesaron a la larga para condenar a Alberto Fujimori. Hagamos un recuento de las más relevantes. La prueba número 1 es que Alberto Fujimori definió y decidió una nueva estrategia contrasubversiva del Estado. La segunda es que le otorgó al Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, la responsabilidad de conducir esta estrategia. La tercera es que le otorgó a Vladimiro Montesinos el poder de ser su interlocutor ante las Fuerzas Armadas, con lo cual lo convirtió en el jefe real de la SIN.
La cuarta es que le confió a Montesinos el manejo del presupuesto de la institución. Como prueba número 12, se estableció la publicación en 1991 de la nueva doctrina de inteligencia del ejército para la contrasubversión, que promovió la militarización de los aparatos de inteligencia. La prueba 14 es que Fujimori ordenó la ejecución de la nueva estrategia desde inicios de 1991. La prueba 20 es que Fujimori dictó órdenes directas a militares relacionados con contrasubversión para que las Fuerzas Armadas apoyaran el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Asimismo, se tomó como prueba 21 que Fujimori dispuso que varios dirigentes políticos fueran secuestrados esa noche mediante un documento titulado Orden. La declaración testimonial del general Hermosa, en la cual señala que en la madrugada en que se cometió el crimen de la Cantuta, Montesinos lo llamó inmediatamente, se tomó como prueba 22. Los testimonios de los integrantes de Colina, Jesús Sosa, Guillermo Supo, Ángel Sauñi, Julio Chuqui, José Alarcón, Isaac Paquillaudi, Víctor Ortiz y Hugo Coral, quienes narraron la forma como eliminaron personas por órdenes superiores, fue tomada como la prueba 24. Como prueba 28 se presentó la orden dada por Vladimiro Montesinos para que los militares cometieran la matanza de Barrio Alto. Y las cámaras de Telesur recorrieron algunos lugares de la ciudad de Lima, la capital del Perú. Esas opiniones y reflexiones se las presentamos en nuestras voces desde el sur. Dentro de lo que es derecho y es justo. Un precedente más para que en el futuro ninguna autoridad quiera sobrepasarse en lo que es autoridad. Yo sí estoy de acuerdo porque fue el autor intelectual de todos los asesinatos de la Cantuta y sí, un crimen de lesa humanidad necesita ese tipo de condena. No me parece justo este tipo de condena, ¿no? Debido de ser más flexibles con él. Se cometieron muchos abusos, hubo mucha matanza, mucha gente desapareció y sí estoy de acuerdo. Es una injusticia, porque no se recuerdan que en la época de Belaúnde comenzó el terrorismo y con Alan García se empeoró más. Como ciudadana peruana, sí estoy de acuerdo porque se han cometido muchos crímenes de lesa humanidad. Cerramos este segmento en el que hemos hecho el recuento y el análisis de una de las noticias más relevantes de la jornada. Antes de hacer una pausa en vivo desde el sur, les invito a revelar la historia que hay detrás de un número. Esta es nuestra cifra del día. De absoluta confianza de Alberto Fujimori, a quien daba cuenta de sus actividades sin reconocer a un superior distinto que el presidente de la República, aunque en el primer momento de su presentación ante el candidato no fue así. Esa posición de confianza se expresó en un primer momento cuando el propio acusado lo quiso nombrar jefe del CIN, pero que ante la observación del presidente del Consejo de Ministros, ingeniero Hurtado Miller, y su sugerencia de ocupar el puesto de subjefe del CIN o asesor del CIN, optó finalmente por este último cargo, lo que desde luego lo colocaba administrativa y políticamente en una posición menos vulnerable y consagraba la opacidad de su intervención en asuntos públicos. Cabe destacar que una primera etapa del cargo de asesor de la alta dirección del CIN por parte de Montesinos Torres entre 1990 y 1991 fue absolutamente informal. No se expidió resolución administrativa alguna ni memorando de adscripción. Luego, siempre como reacción frente a los cuestionamientos públicos, fue nombrado mediante simple resolución jefatural, asesor ad honorem, y finalmente se le nombró formalmente en este cargo a través de una resolución suprema, según explicó en el plenario el general Salazar Monroy. Cabe recordar que no podía ser ajeno al acusado Fujimori los antecedentes Montesinos Torres. Las reglas de experiencia vinculadas a la designación de un funcionario público de importancia, la envergadura del cargo, el sector sensible al que pertenecería y la necesaria indagación sobre la persona que accedería a un puesto clave en los servicios secretos del Estado abonan en esa dirección. Además, como hechos públicos y notorios, constan las publicaciones periodísticas en los diarios como serias denuncias contra Montesinos Torres. La revista Caretas del 13 de agosto de 1990 señaló un nuevo Rasputín convertido en eminencia gris del nuevo gobierno. El excapitán Vladimiro Montesinos juega un rol clave en la purga policial y otras intrigas. También se mantiene la declaración del ex senador San Román Cáceres, quien comunicó que entregó personalmente la hoja informativa número 001-CIE al presidente, documento que contenía los antecedentes de Montesinos Torres. Este no indica la fecha de su entrega, pero se entiende que fue inmediatamente después de recibida en la primera quincena de agosto de 1990.
En consecuencia, Montesinos Torres, definitivamente asentado en el cargo desde un primer momento, se encargó de la estrategia contrasubversiva. El mandato o cometido en cuestión fue confirmado públicamente por el propio acusado, cuando en el mes de mayo de 1993 contestó los cuestionamientos formulados contra Montesinos Torres acerca de su presunta participación en los hechos acontecidos en la Universidad de La Cantuta, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 9 estudiantes y un profesor. Oportunidad en que lo apoyó y señaló que no lo relevaría, y tampoco al comandante general del Ejército, general Hermosa Ríos, mientras no haya algo probado. Además expresó que la actuación de ambos personajes debía ser evaluada a la luz de los resultados obtenidos en la pacificación, de los logros obtenidos, captura de la cúpula de Sendero Luminoso realizada por el GERIN y del MRTA y otros, los cuales no son producto de la casualidad, sino de la aplicación de una estrategia cuyos conductores en los ámbitos militar y de inteligencia eran Hermosa Ríos y Vladimiro Montesinos Torres, respectivamente. El poder directivo del acusado Fujimori. El presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene una amplia potestad militar que dimana de la propia Constitución, la anterior y la vigente, y que le asigna facultades de dirección suprema en el conjunto de los órganos ejecutivos del sistema de defensa nacional. Por ello, lo preside, organiza, distribuye y dispone el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Dispone desde un plano ejecutivo general de las Fuerzas Armadas, establece en suma la política de defensa y más en concreto la política militar, sin que a ello obste, para lo cual se configuran los organismos idóneos al efecto, que el mando militar, en sentido estricto, preste la información y el asesoramiento pertinentes y ejerce un mando efectivo sobre ellas, las conduce y sus disposiciones u órdenes deben ser acatadas. La primacía del principio republicano conduce a la subordinación de las Fuerzas Armadas, al ordenamiento constitucional, y en los regímenes presidencialistas, el mando de estas compete al presidente de la República. Si el modelo político nacional es que el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de un gobierno, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y además personifica a la nación, un modelo presidencial que cuenta con un ejecutivo fuerte, no es coherente, como postula la defensa, que el presidente de la República solo deba circunscribirse a dictar políticas generales, integrar un cuerpo colegiado sin poderes propios y no impartir órdenes específicas a las Fuerzas Armadas. Este rol de dirección, mando y autoridad presidencial como expresión del principio de supremacía civil está ratificado con el hecho principal que las Fuerzas Armadas forman parte del Poder Ejecutivo, no son órganos constitucionales autónomos. Ello implica el ejercicio de su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas, definir los objetivos estratégicos de la defensa y de la política militar, así como que el presidente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales de los institutos armados son designados y pasados a retiro por el presidente de la República, y que en un estado de emergencia puede disponer que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno, sin que ello excluya, por cierto, la dirección política efectiva que le corresponde como jefe de Estado, lo que lo habilita a ordenar medidas concretas que permitan restricción de derechos por parte de las Fuerzas Armadas. Un factor apreciable en este ámbito de las potestades del presidente de la República es el político, en cuya virtud las estrategias que define y configura el sistema de defensa nacional que preside el jefe de Estado se plasman por los órganos de máximo nivel. A su vez, los órganos de ejecución son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y quien los jefatura es, asimismo, el presidente de la República. Otro factor relevante es la naturaleza discrecional de dicha actividad, a partir de la cual puede elegir el curso del acto que es del caso adoptar y definir su contenido. Ello es explicable porque este atributo del jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en atención a sus características inherentes, no está reglamentado o circunscripto normativamente, carencia que no hace sino permitir una mayor discrecionalidad política en su potestad militar ni en el ámbito de la defensa nacional, aunque claro está, no se trata de una discrecionalidad ilimitada que ampare ilicitudes. El acusado en el ejercicio cotidiano del cargo invocó insistentemente que era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en su vinculación con las instituciones castrenses y como tal dictó una serie de disposiciones u órdenes, tanto de carácter general como específicas, que fueron irremediablemente cumplidas. Ello se advierte en los ejemplos señalados en la parte segunda, capítulo 3 de la presente sentencia. Tal vez una de las afirmaciones más relevantes es el contenido de la entrevista que brindó al periodista Raúl Vargas en Radioprogramas del Perú el 20 de mayo del 2000, en el interín de las elecciones presidenciales. En esa ocasión, cuestionando una equivalencia de trato con las Fuerzas Armadas, mencionó: "La Constitución señala bien claro, y la he practicado bajo esa modalidad,
El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir jefe supremo de las Fuerzas Armadas? Que manda a las Fuerzas Armadas y los manda de manera vertical. Esa es la relación. Meses antes, el 14 de diciembre de 1999, dijo a la prensa ante los comentarios negativos que destacaban que determinados miembros de la promoción que integró Montesinos Torres habían copado los principales cargos del ejército y en el sector defensa que en los círculos militares mandaba él como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El poder militar que otorga la Constitución al jefe de Estado se desarrolla en el plano del mando político-militar. Es el máximo órgano de decisión y las Fuerzas Armadas están en relación de subordinación respecto a su jefatura suprema. El jefe de Estado, como resulta evidente, tiene autoridad efectiva respecto a las Fuerzas Armadas y por ello sus disposiciones dictadas dentro del ámbito de la legalidad constitucional y ordinaria deben ser acatadas por ellas, cuyos miembros obviamente no pueden cuestionarlas o dejar de cumplirlas, salvo claro está las excepciones derivadas del propio ordenamiento constitucional y de su manifiesta ilegalidad. La defensa insiste en sostener las distancias o diferencias entre mando político y mando efectivo o militar del presidente de la República. Lo último es, como anota Ignacio de Otto, solo una exigencia meramente práctica, no constitucional, en el entendido que las características técnicas de la actividad castrense hacen que normalmente quede encomendada a militares profesionales. Se aprecia, como es evidente en la práctica de la relación entre la institución militar y los gobiernos, más allá de la forma como se situó en el régimen presidido por el acusado las efectivas relaciones Fuerzas Armadas-Gobierno, la palabra mando y sus derivados, alerta Casado Burbano, se utilizan en sentido político, cuando por ejemplo se habla de mando, supremo, alto mando, jefe o comandante supremos para referirse a funciones netamente políticas. Las órdenes del presidente a las Fuerzas Armadas no requieren necesariamente formalidades determinadas. Por eso, en el diverso y amplio ámbito de su intervención presidencial, las órdenes que emita pueden ser verbales o escritas, expresas o implícitas, de conocimiento público o reservado, que fue precisamente la práctica recurrente del imputado. Así fueron entendidas y estructuradas las relaciones del acusado Fujimori con las Fuerzas Armadas, que se completaron, además, a través del método de cooptación que diseñó Montesinos Torres por orden del primero. La relación presidente-Fuerzas Armadas, tal como se anotó en la parte segunda, capítulo tercero de esta sentencia, mutó, evolucionó del plano estrictamente político al castrense propiamente dicho, y de manera notoria. Es significativo al respecto lo anotado por la revista Caretas del 10 de abril de 1992, después del golpe de Estado, en el sentido que para algunos oficiales la participación de Montesinos Torres dentro de esta movida institucional es decisiva, de suerte que nadie en las Fuerzas Armadas quiere chocar con él, pues reconocen que tiene la sartén por el mango, por lo que prefieren cuadrarse hasta esperar mejores vientos. El poder efectivo, el grado de injerencia en el quehacer castrense que ostentaban el expresidente Fujimori y su asesor Montesinos Torres era evidente, no solo por la cooptación de oficiales claves en los órganos de dirección de las Fuerzas Armadas, sino por el control absoluto, más rígido y centralizado que se desarrolló después del golpe de Estado. Es así que el acusado Fujimori afirmaba con seguridad que era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ejercía con plena autoridad y decisión ese cargo, dictando disposiciones diversas que abarcaban todos los planos de la actividad castrense. El imputado, por consiguiente, ejercía no solo las potestades político-militares que le concede la Constitución, sino también las atribuciones efectivas derivadas del modelo de cooptación que se residenciaron no solo en los planos político-estratégico, sino también táctico-militar. El poder militar de mando que ostentaba el acusado Fujimori como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de los órganos integrantes del Sistema de Defensa Nacional, especialmente del Consejo de Defensa Nacional y sus miembros como Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el SIN, fue directa y de primer orden. Dentro del Sistema de Defensa Nacional, el vínculo partió no solo de la ley, pues presidía el Consejo de Defensa Nacional, máximo órgano de decisión del sistema, donde incluso se gestó la directiva número 003-91, sino también de la presencia en él de Montesinos Torres, al punto que incluso las reuniones que realizaban en el local del SIN, la conexión del acusado como jefe supremo de las Fuerzas Armadas fue también directa y más intervencionista. Es relevante al respecto el nombramiento del general Hermosa Ríos como comandante general del Ejército y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Al general Hermosa Ríos lo mantuvo en el cargo previa modificación legal por 8 años bajo la explicación de que era de seguir una misma política dirigida y personalizada por dicho general. Afirmación a la que se suma otra declaración pública del acusado, publicada en el diario La República del 10 de diciembre de 1993, en el sentido que éste debía permanecer al frente del ejército hasta que se consolide la paz. A quien incluso a la culminación de su primer periodo lo llamó general victorioso.
La realidad de esa permanencia fue, sin embargo, que el citado general Hermosa Ríos formaba parte de un reducido grupo de operadores de la política antisubversiva, en uno de cuyos ámbitos se decidió la eliminación de terroristas, quien además participó primero en el ocultamiento de dichos actos y luego en el control de los daños que los crímenes ocasionaron al régimen, disponiendo el procesamiento de los ejecutores de sus propias órdenes a fin de paliar los efectos políticos de su descubrimiento y finalmente instando la amnistía de estos últimos, como en efecto ocurrió. La articulación con el CIN fue mucho más directa. Este es un organismo dependiente del propio presidente de la República, a quien le proporcionaba inteligencia para la toma de decisiones. Y desde el inicio, al colocar a su asesor Montesinos Torres como conductor de facto, dejando de lado al jefe oficial, al punto incluso de manejar el presupuesto de la institución, en especial las reservas 1 y 2, y dictar órdenes directas al personal militar allí destacado, a quien le otorgó crecientes espacios de poder, siempre en función de sus decisiones políticas que se traducían en militares, de modo tal que su directa participación llegaba hasta la ejecución de la decisión adoptada. Los lazos especialmente intensos entre el acusado como presidente de la República y Montesinos Torres como jefe de facto del CIN, la necesaria dación en cuenta de lo que se hacía y la amplitud de tareas que asumió controlando las Fuerzas Armadas y el SINA y las políticas de seguridad pública y antisubversiva, permiten advertir no solo un ineludible conocimiento de los sucesos más importantes referidos a esos ámbitos, sino una toma de posición sobre ellos, su curso, sentido y ámbito y corrección en su caso. De igual modo puede decirse del papel desempeñado por el general Hermosa Ríos, a quien colocó y mantuvo en el máximo cargo de la institución más relevante en el enfrentamiento armado contra la subversión terrorista, como fue el Ejército, y lo designó presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y jefe del COFI, organismos encargados de la realización de las operaciones contrasubversivas de todas las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El citado general del Ejército no solo intervino directamente en el golpe de Estado, alentó al Destacamento Especial de Inteligencia Colina, permitió la incursión de sus integrantes a la Universidad La Cantuta, amenazó al Congreso cuando investigara el crimen de La Cantuta, negó las diversas informaciones acerca de la actuación de un grupo delictivo de la institución, persiguió a los militares opositores y, entre otras acciones, protegió a los miembros del citado destacamento. Ese rol, desde luego, no puede entenderse como expresión de una decisión autónoma, al margen y menos de la política presidencial. Otro de los espacios de actuación presidencial en los que se aprecia el poder de mando del acusado Fujimori se advirtió en la privación de libertad del periodista Gorriti Lembogen, ocurrida a primeras horas del 6 de abril de 1992, a propósito del golpe de Estado que lideró, y del empresario Dayer Ampudi el 27 de julio de ese mismo año. En ambos casos, la orden ejecutiva para la privación de libertad partió del CIN. Bajo la conducción de Montesinos Torres, la intervención de los agraviados fue realizada por agentes militares y de inteligencia y la sede del secuestro fueron las instalaciones del CIE. Los agentes que de uno u otro modo intervinieron en la cadena de decisiones y de ejecución mencionan como el transmisor final de la orden a Montesinos Torres, quien siempre alegaba para su cumplimiento la decisión del acusado Alberto Fujimori. Además, era de conocimiento de ese estamento funcionarial que Montesinos Torres despachaba directamente con el acusado y solo a él rendía cuentas de sus actividades, a partir de lo cual se desenvolvían las tareas de esos órganos. Lo ocurrido con los dos agraviados no solo debe explicarse en los ámbitos de la instauración de una dictadura y la ausencia de controles para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino con el modelo específico que fue configurándose con la intervención expansiva y superior del CIN, desde donde actuaba Vladimiro Montesinos Torres. La estrategia contrasubversiva. El acusado Fujimori, a partir del 7 de febrero de 1991, hizo público que su gobierno ya estaba aplicando la nueva estrategia. Señaló que esta no era inocua, que la lucha contra el terrorismo en gestiones anteriores se valió de una estrategia errada y que no privilegió la inteligencia y que desde su gestión presidencial se estaba actuando de modo diametralmente distinto. Este anuncio fue motivado por la captura de cabecillas terroristas y el allanamiento de diversas viviendas, donde se encontró documentación de la dirigencia de Sendero Luminoso, en cuyos resultados, dijo, intervinieron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a la vez que anunció que su gestión seguiría llevando adelante la nueva estrategia y que vencerían a la secta criminal. A partir de esa fecha, el acusado Fujimori anunció a la prensa que antes de irme acabaré con el terrorismo. Hemos unificado a todos los servicios de inteligencia, incluyendo el de las Fuerzas Armadas, lo que nos ha permitido obtener importantes logros.
Además explicó que para derrotar al terrorismo, el gobierno había tomado muchas medidas que constituían ya una estrategia. En la ciudad es el servicio de inteligencia el encargado de detectar a los líderes, ubicarlos y apresarlos. Y como resultado de la inteligencia, ayer lograron capturar por la policía a 3 dirigentes de Sendero Luminoso. Estas referencias públicas cuestionan la afirmación del imputado en el sentido que su estrategia se implementó a partir de la directiva número 003 del 12 de noviembre de 1991 para la lucha contra el terrorismo, directiva que aprobó a través de un decreto legislativo número 751 de la misma fecha, pues como ha quedado establecido ya se estaba realizando esos hechos. Además, al interior del SINA, el SIN había asumido de facto el control absoluto de todos los órganos de inteligencia antes de que se promulgara el decreto legislativo número 746, que en lo formal otorgaba a la referida institución el control centralizado y absoluto de la inteligencia del Estado. Cabe enfatizar que los organismos que integraban el SINA eran los encargados de proveer información de inteligencia para la toma de decisiones del presidente y de realizar operaciones especiales de inteligencia en cumplimiento de las metas gubernamentales previamente trazadas. Es así que el esquema estratégico táctico para enfrentar al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, en los aspectos político, ideológico y militar, septiembre de 1991, atribuye al SINA, que tiene como órgano máximo al SIN, la centralización de la estrategia y la descentralización de la táctica, lo que importaba que el SIN finalmente establecía qué tipo de operaciones contrasubversivas se ejecutaría, la clandestina, como es obvio, a cargo de los servicios secretos, y la abierta por las fuerzas operativas o elementos de maniobra. Una de las acciones más relevantes en orden a lo que es materia de debate judicial fue la creación del grupo de análisis, conformado por oficiales del CIE, de Inteligencia Naval y del SIN, los mismos que fueron felicitados por el acusado y que incluso por indicación suya se obligó a que dicha mención se computara para el proceso de ascenso de oficiales de ese año, clave para la creación de un destacamento especial de inteligencia más adelante, quienes confeccionaron un documento que denominaron Texto de Inteligencia Estratégica sobre el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, uno de cuyos ejemplares recibió el acusado Fujimori. En su exposición ante el alto mando del ejército en junio de 1991, el capitán Martín Rivas sostuvo, entre otros conceptos, que por cada acto terrorista realizado contra la población civil, inteligencia debía responder en forma contundente y aún más drástica sobre objetivos terroristas. La citada reunión fue conducida por el comandante general del ejército, general Villanueva Valdivia, y el jefe del Estado Mayor, general Hermosa Ríos. Asistieron todos los generales de división, comandantes generales de las regiones militares, jefes de frente de combate, Ayacucho, Guayaga, etc., y todos los que estaban involucrados en la institución para poder llevar a cabo en forma directa lucha antisubversiva. También estuvo presente el alto mando del ejército, no solo de aquel entonces, sino también participaron los oficiales generales que iban a tener el mando de la institución en los próximos años. Se tomaron acuerdos por unanimidad y solo quedaba solicitar la aprobación del presidente de la República. El entonces presidente de la República, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tomaría las decisiones y acciones políticas que fuesen necesarias, lo que en efecto ocurrió, y por tanto denota que la decisión final siempre estuvo en manos del acusado como presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y que el ejército sería el eje central de la guerra interna. La reunión del alto mando fue reconocida, entre otros, por los generales Hermosa Ríos, Rivero Lazo, Rodríguez Abalbeascoa, los mayores Martín Rivas, Pichilingue Guevara, aunque no las decisiones adoptadas, según la versión extrajudicial del mayor Martín Rivas. A lo expuesto en el capítulo correspondiente, resta acotar que en esa reunión se acordó guardar las reservas del caso, lo que es comprensible por la magnitud e implicancia de los acuerdos. Empero, a la luz de los hechos queda claro que en el ejército siempre se supo de dicho acuerdo, circunscripto a los órganos de inteligencia militar y a sus operaciones secretas, como parte de la nueva forma de luchar contra el terrorismo. Uno de los nuevos procedimientos de lucha militar contra la subversión terrorista, como se expuso en la parte segunda, capítulo octavo del presente fallo, se llevó a cabo a través de operaciones especiales de inteligencia, OEI. Así lo han reconocido los propios agentes de inteligencia operativos, en adelante AIO, integrantes del Destacamento Especial de Inteligencia Colina y en especial el mayor Martín Rivas, quien hizo mención al cambio que se suscitó en la dirección y ejecución de las mismas. Al respecto es de advertir lo siguiente. Primero, desde un plano normativo, las OEI en el año 1990 se realizaban en el curso de las operaciones militares y las dirigía el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tal como estaba establecido en la directiva número 017 del Comando Conjunto.
Otro documento relevante que precisa cómo se actuaba en el campo de la inteligencia operativa del Ejército es el Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia M3820 de abril de 1991. Dicho manual, que define la doctrina oficial del Ejército en la materia, establecía que el planeamiento y ejecución de las OI estaba a cargo del CIN, organismo que constituía el nivel máximo de planeamiento y de decisión, y que el órgano central o patrocinador para las OI era la DINTE y su órgano ejecutivo el CIE. Este manual representaba una circunstancia relevante a la luz de la directiva número 017 del Comando Conjunto, al consolidar la direccionamiento y control de las OI. La virtualidad de lo anterior se consolida con lo establecido en la DUPCIDE, cuya vigencia se analizó en la parte segunda del capítulo 8, primer punto. Este documento normativo establece que el CIE es el único órgano autorizado para planear y ejecutar las OEI, para cuya ejecución se requiere la aprobación de la DINTE. En consecuencia, los cambios residenciales en las OEI no se produjeron por una decisión e interés singular del general Hermosa Ríos, ni se circunscribieron al sector castrense. No solo estaban enlazados a una estrategia militar que entregó a sus órganos de inteligencia la posibilidad de eliminar personas como consecuencia de su quehacer funcional, sino que tal decisión, vista su trascendencia o gravedad, no podía quedarse en ese nivel, más aún si luego el CIN pasó a dirigir el planeamiento y ejecución de las OEI. Las bases y el pase a su realización, por consiguiente, vista la lógica jerarquizada y descentralizada del poder, la forma como éste se expresaba, tenían que partir de la instancia política más alta, la que finalmente decidía el curso de los acontecimientos. La defensa del acusado sostiene que la política de lucha contra el terrorismo fue exclusivamente formal, tesis ya rechazada en la parte segunda, capítulo primero de esta sentencia. Además, toma como base, en primer lugar, la directiva de dominio número 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del 20 de diciembre de 1989, aprobada por el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general del Ejército Antonio Palomino Toledo. Luego, la directiva de gobierno número 001-90 SG-ME/SDN, aprobada por el decreto supremo número 066-90-MD/SDN, y finalmente la directiva de gobierno número 003-91, aprobada por el decreto legislativo número 751 del 12 de noviembre de 1991. Esta última directiva, según afirma, recoge los lineamientos de la directiva de dominio 017 del Comando Conjunto. Las tres directivas, aduce, tendrían como común denominador la realización de acciones cívicas, la intensificación de las acciones de inteligencia y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, cabe advertir que tales afirmaciones referidas a las directivas son correctas, pero incompletas. Fue tratado en detalle en la parte segunda, capítulo tercero, punto 4 de la presente sentencia. En efecto, la directiva número 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas persiguió, entre otros objetivos, la destrucción de los núcleos armados, de los grupos subversivos y el quebrantamiento de la voluntad de lucha de los otros dos instrumentos, el partido y el Frente Único, así como de los elementos que lo apoyaban. En su concepto estratégico global, planteó la ejecución de operaciones contrasubversivas de carácter sostenido en todo el territorio nacional para eliminar a los elementos armados y las organizaciones subversivas y anular la actividad de sus órganos políticos y sociales, el partido y el Frente Único, así como de sus aliados y colaboradores, tanto en el ámbito rural como en el urbano, operaciones que se enmarcarían en el respeto a las normas que establece la Constitución. Este dato se completó con lo que se estableció en el anexo 2, criterios rectores para el planeamiento y ejecución de operaciones contrasubversivas, literal F, numeral 1 de inteligencia y contrainteligencia. La mencionada directiva dispuso integrar las acciones de inteligencia y contrainteligencia a través del sistema de inteligencia del campo de acción militar, SICAM, conformado por las direcciones de inteligencia de los institutos armados bajo la dirección del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, segunda DIENFA. En su literal G, numeral 10, indicó que la dirección de las OI sería responsabilidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en cuanto a identificación y neutralización del aparato directriz nacional de la subversión, racionalizando el esfuerzo del SICAM mediante la conformación de equipos especializados y permanentes, integrados por oficiales de inteligencia de los tres institutos. Este último dato es el que se resalta en el análisis realizado por este tribunal. Si bien la directiva de gobierno número 001-90 para el planeamiento estratégico de la defensa nacional, aprobado por el decreto supremo número 066 del 10 de diciembre de 1990, no da detalles sobre la OI, tampoco sería exigible, pues se trata de una directiva de gobierno, a diferencia de la directiva número 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es de dominio, resalta los temas que inicialmente preocuparon al régimen presidido por el acusado. En lo que respecta a la defensa nacional en los frentes externo e interno, encargó
expresamente al presidente del Consejo de Ministros, órgano más alto de decisión del Sistema de Defensa Nacional, mantener informado al presidente de la República sobre los avances y obstáculos para su ejecución de las acciones políticas dictadas en la directiva, y además dispuso la creación de un comando unificado de pacificación responsable de la concepción, coordinación, control y evaluación de la política contrasubversiva para asegurar la unidad, coherencia y concurrencia de esfuerzos en las acciones que se desarrollen en los campos de la defensa nacional, político, económico, psicosocial y militar. En el sector defensa estableció que el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ejerza el comando unificado de las acciones contrasubversivas. En el campo militar, que se actualicen y perfeccionen las directivas, planes y programas de movilización a fin de garantizar una eficiente preparación y oportuna ejecución, que se ejecuten operaciones contrasubversivas de carácter sostenido en todo el territorio nacional para eliminar los elementos armados de las organizaciones subversivas y anular la actividad de sus órganos de apoyo. Operaciones enmarcadas en el respeto de los deberes y derechos fundamentales de la persona. En el sector interior, asumió como hipótesis alcanzar la pacificación respetando los derechos humanos. En consecuencia, las acciones militares deberían destruir y o neutralizar las organizaciones subversivas y de apoyo. Uno de los objetivos y acciones de política para la guerra y la contrasubversión, número 10 de la directiva, fue apoyar económicamente al equipamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, tal como lo afirma la defensa del acusado. Además, planteó como acción política para la subversión fortalecer e impulsar los organismos de inteligencia del sector e infiltrar las organizaciones que apoyen el proceso subversivo, formular planes de defensa de las instalaciones y planes de réplica para casos de ataques subversivos a personal e instalaciones de las fuerzas operativas. Encargó al Consejo Superior de Inteligencia, dirigido por el CIN, como objetivo y acciones de política para la guerra y la contrasubversión, desarrollar e integrar las actividades de inteligencia de todos los órganos componentes del SINA, actualizar el conocimiento de los enemigos, organizaciones subversivas, organismos de fachada y comités de apoyo y o adversarios actuales y potenciales del ámbito interno, con prioridad de las organizaciones subversivas, fundamentalmente el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso y MRTA. Proporcionar inteligencia estratégica y operativa o táctica de los enemigos y adversarios actuales y potenciales, tanto en el campo militar y no militar, priorizando al Partido Comunista, Sendero Luminoso y MRTA. Integrar el conocimiento de los enemigos y o adversarios actuales y potenciales en los campos militar y no militar y proporcionar inteligencia integrada a los órganos del Sistema de Defensa Nacional y a la Secretaría de Defensa Nacional. Cabe advertir que estos hechos, junto a otros acontecimientos posteriores como la conducción de facto del CIN por el asesor presidencial Montesinos Torres, la integración de la inteligencia, pues el decreto legislativo 271 no había sido modificado o derogado, la realización de inteligencia estratégica y operativa, esa facultad se incorporó a partir del decreto legislativo número 746, derogado por el Congreso en febrero de 1992 y puesta en vigencia después del golpe de Estado de julio del mismo año. La presencia de Montesinos Torres en la casa de Ricardo Flores Balconcillo, la formación del grupo de análisis o la aprobación por el Ejército de los manuales ME 3820 y ME 3823 en abril de 1991 que establecen que el planeamiento y ejecución de las OEI, el manual 3820 reconoce que las OI no solo mantienen la finalidad de obtener información, sino la alternativa de causar daño al adversario, estará a cargo del CIN. No hace más que cerrar una idea que vino de la instancia política más alta a través de la directiva de gobierno. La directiva 003-91-MD/DN para el planeamiento de la defensa nacional para la pacificación, aprobada por el decreto legislativo número 751 del 12 de noviembre de 1991, en igual sentido que la directiva anterior, subraya el interés del gobierno por la defensa nacional. Tampoco se refiere a las OI, pero confirma un dato fundamental: la ejecución dinámica e integral en la lucha contrasubversiva a través del sistema de defensa, en el que participa el presidente de la República, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el CIN principalmente. La directiva, en su concepción estratégica global, parte 6 de la directiva, resalta como objetivo el restablecimiento de la paz y el orden constitucional, basados en la justicia social y en la consolidación de la democracia, neutralizar y eliminar a los grupos subversivos que se niegan a deponer las armas, entre otros, en cuya virtud es imprescindible la erradicación de la subversión y del tráfico ilícito de drogas, con la participación de la población en tareas de pacificación y autodefensa. También sostiene que es necesario reestructurar el sistema de defensa nacional, haciéndolo más dinámico, funcional e integral, intensificar la ejecución de acciones de inteligencia integrados y permanentes con la finalidad de obtener el éxito en las actividades de erradicación de la subversión y el tráfico ilícito de drogas,
Concluye que las acciones de pacificación se enmarcarán en el respeto a los derechos humanos. Ante lo concluido, cobra relevancia los informes que envió la Embajada de los Estados Unidos en el Perú a la Secretaría de Estado de Washington, en especial el documento desclasificado número 1990 Lima 12513 del 23 de agosto de 1990. Ese informe destaca y corrobora la decisión anunciada por el capitán Martín Rivas, pues indica que ya desde agosto de 1990, un exoficial de inteligencia militar sostenía que Alberto Fujimori apoyaría un plan antisubversivo de dos fases. La primera sería pública y tendría gran énfasis en los derechos humanos. El acusado admite haber dado dos directivas en ese sentido. La directiva del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas IG 009 del 11 de septiembre de 1991 y la directiva 003-91 aprobada por el Decreto Legislativo 751. Y la segunda fase sería confidencial e incluiría las unidades de operaciones militares del Ejército entrenados en asesinatos extrajudiciales. La fuente también informó que el plan estaba siendo apoyado por el asesor presidencial Redimiro Montesinos Torres, quien sin embargo estaría perdiendo apoyo por denuncias en su contra, extremo último que, como ya se analizó, no se concretó. Es asumible por consiguiente, a la luz de las evidencias analizadas, que sin a instancias e impulsos de Redimiro Montesinos Torres se gestó la lucha clandestina o ilegal a través del desarrollo de OEI, autorizada según se desprende de autos por Alberto Fujimori, su posición como jefe de Estado, su efectiva dirección del Consejo de Defensa Nacional y su jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional así lo determinaban, a la par que sus vínculos directos y dación en cuenta rigurosa de los asuntos de inteligencia por parte de Montesinos Torres. No hay duda entonces que la aprobación del presidente de la República. Tal asentimiento permitió aplicar procedimientos especiales en la lucha contra subversión. El Tribunal Penal Especial designado por la Corte Suprema de Justicia, presidido por el magistrado César San Martín, estableció la culpabilidad para el expresidente peruano Alberto Fujimori, acusado de violación de derechos humanos por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde murieron 25 personas, igualmente el secuestro y tortura del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, sentencia en primera instancia que podrá ser apelada por la defensa. El juez César San Martín, quien precisamente preside el Tribunal Penal Especial que ha llevado el juicio durante casi 16 meses y 160 sesiones, siendo esta la definitiva, la número 161, validó las características de la investigación, pruebas válidas y no válidas, tratamiento de los testigos y demás, para dar a conocer lo que decidió este tribunal, una decisión ajustada a la legalidad, según afirma el propio magistrado San Martín. Se ha hecho referencia a Vladimiro Montesinos Torres, igualmente al general Nicolás Hermosa Ríos, jefe de inteligencia y comandante general del Ejército respectivamente, siguiendo instrucciones de Fujimori como los encargados de hacer efectivo a través del grupo paramilitar Colina las acciones punibles por las que Fujimori se le enjuicia por violación de derechos humanos, igualmente por crímenes de lesa humanidad e incluso narcotráfico. Estamos entonces a la espera de la sentencia contra el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, acusado de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Cerramos entonces esta ronda informativa. Gracias por acompañarnos. En pocos minutos nuestra emisión meridiana. Les esperamos.